Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio del ciclo de entrevistas de Armas de la Crítica. En este caso estamos con Mercedes López Cantera. Ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires, es también doctora por la misma casa de estudios y en este caso vamos a estar hablando un poco de su libro, que en realidad es continuidad de la tesis de doctorado de ella, que lleva por nombre Entre la reacción y la contrarrevolución, orígenes del anticomunismo en Argentina, 1917-1943. Y a mí lo que me gustaría, para empezar un poco la entrevista y conversar, es hablar un poco de esto del anticomunismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de anticomunismo a veces tenemos una idea muy centrada en lo que fue el debate del siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Digo así, para quien por ahí está escuchando y no conoce mucho el tema, por ahí sí se le vienen imágenes de la Guerra Fría, no sé, de Rocky peleando contra Iván Drago con la hoz y el martillo, o más en los procesos históricos en lo que tiene que ver con las dictaduras de finales de los 60, comienzos de los 70 en América Latina, que efectivamente tenían como un discurso fuertemente anticomunista. Pero vos acá en el libro intentás plantear que, bueno, que hay otra forma de encarar el tema, porque digo, si nosotros nos guiamos por eso que ocurría a fines del siglo XX, en la segunda mitad o en la Guerra Fría, podríamos decir, bueno, una vez caído el muro de Berlín o una vez disuelta la Unión Soviética, se hubiera terminado el problema del anticomunismo, ¿no? O sea, ya no estaríamos hablando de ese tema. Pero, sin embargo, reaparecen, ¿no? Nuevamente algunos discursos que tienen como una raíz común, un emparentamiento con esa tradición anticomunista que, bueno, que se pueden rastrear desde mucho tiempo antes, pero que además ahora que reaparecen, por ejemplo, mediante los discursos en contra de la educación sexual integral, en la idea de que eso es disolvente de la familia, o incluso se habla del marxismo cultural desde un lado negativo, ¿no? O sea, como retomando esas ideas reaccionarias, anticomunistas. Bueno, vos intentás plantear en el libro que el concepto de contrarrevolución, de reacción, etcétera, nos ayudan o nos podrían ayudar a entender entonces este anticomunismo no solamente centrado desde la segunda mitad del siglo XX, sino desde sus orígenes y en vínculo entonces con estos procesos actuales. La hice larguísima la pregunta, pero dándote la bienvenida te pido si avanzamos entonces en esta primera cuestión, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme este espacio para difundir el libro y también para discutir estas temáticas que parecían que estaban enterradas. Yo me acuerdo, la investigación arrancó alrededor del 2009, 2010, apadrinada, dirigida por Hernán Camarero, bueno, discutiendo estos temas, y en ese momento hablar de las derechas o hablar del anticomunismo parecía una temática totalmente obsoleta. Algo que por interés personal, interés más bien personal, académico, me interesaba abordar, pero no tenía asidero en la realidad cotidiana. Y bueno, varios años después eso aparece en este formato de lo que muchos y muchas investigadores, investigadoras mencionan como las nuevas derechas. Hay un fuerte discurso anticomunista ahí presente, y ahí, bueno, la pregunta me parece muy, muy atinada de tu parte de, bueno, se pensaba que fin de la Guerra Fría, fin de la bipolaridad, fin de la Unión Soviética, el anticomunismo no debería aparecer como un enemigo, el problema comunista no debería aparecer como un enemigo de ciertos sectores de derechas o a la derecha. Y acá está el punto del objetivo del libro. El objetivo del libro busca, y ahí voy a retomar un poco esta idea del empleo de contrarrevolución, ¿no? Busca demostrar que anticomunismo no es igual a antisovietismo, y en esa búsqueda la idea es ir señalando cómo las ideas anticomunistas o las representaciones del comunismo para ciertos actores que se consideran enemigos de ese peligro rojo, son en realidad clasificaciones, ¿sí? En general, representaciones que tienen la forma de dicotomías. Me refiero a valoraciones donde se legitiman ciertas prácticas, valores, ideas, en contraste a invalidar, impugnar e incluso proponer la eliminación, criminalización, ¿sí?, de otros valores, ideas, prácticas políticas.
esas representaciones dicotómicas, que son como el corazón de estas ideas anticomunistas, son empleadas para clasificar qué es lo que puede ser legal o ilegal, o aceptado o no aceptado, legítimo o ilegítimo, y lo que es invalidado o impugnado es asociado al comunismo. Ahora, ¿pero a qué comunismo se asocia? ¿Al soviético específicamente? No es que digamos, la presencia de la Unión Soviética, o más precisamente la presencia de la apelación, ¿no?, al ejemplo de la Revolución Rusa, ¿sí?, sobre todo de la Revolución Bolchevique, no es que eso no esté presente en estas representaciones. Está es como un punto de referencia permanente, pero esto se puede aplicar a otras identidades políticas, liberales, pueden ser en algunos casos, posiciones progresistas, socialistas reformistas, ¿sí? Y puntualmente en los años 20 y 30, las distintas identidades que conformaron el antifascismo, ¿sí? ¿Por qué esto es asociado al comunismo? Porque estas ideas o defensas que enarbolan los actores acusados de comunistas son asociadas a lo que podría ser un camino hacia la revolución, ¿sí? Si yo tuviera que pensar al anticomunismo, tendría como dos referencias, así, dos imágenes de referencia para poder definirlo. Por un lado, como un criterio de clasificación, ¿sí? Es decir, calificarte como comunista significa asociarte a determinada digamos, línea que conduce a lo que sería la disolución del orden social. Ahí está el segundo elemento, que es pensar al anticomunismo como un fenómeno contrarrevolucionario. O sea, no es necesario que exista una revolución para que se te acuse de comunista o de prorrevolucionario, dado que enarbolas banderas como puede ser la igualdad de clases, que eso sí corresponde al espectro de las identidades de izquierda, o por ejemplo la equidad de género, ¿sí? O por ejemplo la solidaridad en luchas, como puede ser una huelga general, como puede ser una solidaridad contra un conflicto internacional, caso la lucha antifascista en los años 30, caso otras solidaridades con conflictos bélicos a lo largo del siglo XX. Entonces, en ese sentido, tratar de ver cómo ciertos actores, en el caso específico del libro, me refiero al mundo católico, ¿sí?, donde tengo sectores más democráticos y otros más a la derecha, la extrema derecha nacionalista y la práctica represiva de la policía, ¿sí? Desde esos actores me puse a analizar cómo iban realizando esa operación de calificación y clasificación. Bueno, un poco en ese sentido va la idea del libro. Claro, vos en una parte, y me gustaría por ahí ya ir más hacia el tema de los orígenes, porque vos estás diciendo un poco que no se trata solamente de una reacción contra un proceso revolucionario, sino de una alteración del orden social, de algún status quo que existe. Pero cuando vos vas hacia los orígenes en el libro, en el primer capítulo sobre todo, das una idea que a mí me gusta para pensar, que me parece sugerente, que es esta idea de que todo pasado en algún momento fue presente y que el presente de esa época era la cercanía con la Revolución de Octubre, ¿cierto? O sea, para nosotros, en muchos casos, viéndolo desde la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, estos discursos muchas veces aparecen a modo preventivo, como diciendo, bueno, evitemos la amenaza subversiva, evitemos la emergencia de un proceso revolucionario. Pero en ese caso la revolución, como vos decís, ya había ocurrido. O sea, para los actores de la década del 30, hacía menos de 15 años que había ocurrido una revolución en Rusia, pero que también había tenido ecos muy concretos en el resto del mundo y que había generado un temor, un miedo entre las clases dominantes, así como el miedo que había generado la Revolución Francesa en su momento. Bueno, se replicó ese miedo entre las clases dominantes. Y en Argentina en particular hubo un momento de mucha paranoia en relación a eso por parte de los sectores de la burguesía, que fue con la Semana Trágica, ¿no? O sea, la huelga que comienza en enero del 19, ¿no?, que tiene como protagonistas a los trabajadores de los talleres Bacena, metalúrgicos, y que, bueno, llega incluso a transformarse en un proceso que algunos periódicos de la época y algunos sectores reaccionarios titulan como que hay un soviet en Buenos Aires, ¿no? O sea, haciendo esa analogía entre una cosa y otra. Bueno, ¿qué se podría decir entre ese origen en la lucha, digamos, de clase, en ese miedo, y la aparición del anticomunismo? Y por ahí, si querés retomar, ¿no?, esta idea de
si efectivamente era el miedo a que ocurriera una revolución, si era exageración, si no era exageración, o si eso importa, digamos, para pensar esto. Creo que vos haces una reflexión más historiográfica sobre este punto. Bueno, ahí me gustaría destacar dos cuestiones que mencionaste recién en la intervención. Una es que no solamente está fresca la revolución rusa, ¿sí? Que en torno a los comienzos de estas ideas anticomunistas es reciente, es el presente, sino también está fresca la Revolución Francesa y toda una génesis revolucionaria que estos actores anticomunistas impugnan. Y esto incluye también a ciertos sectores del liberalismo, quizás no son tan protagónicos como van a ser los liberales conservadores de los años 50 y 60 con el problema comunista en el marco de la Guerra Fría, pero también incluye a estos liberales conservadores de los 20 y 30 que no es el liberalismo de 1789 el que los interpela o representa mejor, y que también ven el problema de que ciertos sectores consideren que tienen la atribución, que tienen el derecho a levantarse a cuestionar el orden, sea desde materia de derechos hasta desde un ordenamiento socioeconómico, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión que determinados actores, por ejemplo, eso se ve mucho en los católicos y en la extrema derecha, que impugnan todo lo que tenga que ver con toda una tradición política que va desde el siglo XVIII, pasando por el siglo XIX, hasta ese 1917. Todo eso ha ocurrido en el mundo y se lo toma desde es percibido y es, y llega a las costas de Sudamérica, ¿sí? Como si fuera algo cercano, como si fuera algo que estuviera pasando a 2 minutos de distancia, ¿sí? Acá también es importante, esto lo plantean muchos y muchas investigadores de los últimos años sobre el estudio de las derechas, de considerar la dimensión transnacional de las derechas, que en las investigaciones sobre la izquierda eso queda más claro, ¿sí? La dimensión transnacional o internacional, más que nada por la cuestión internacionalista de las izquierdas, pero la percepción, la mirada, el enfoque y el análisis transnacional de las derechas. La revolución está ocurriendo desde el siglo XVIII ininterrumpidamente, y el comunismo que aparece en el mundo soviético es un elemento más de un proceso de degradación que aleja a la sociedad de un orden natural o divino, depende del actor, ¿no? El orden natural o divino depende del actor, la calificación que tiene. Claro, como que para ellos la situación estaba empeorando en ese momento. O Por sea, supuesto. venía mal, pero empeoró, digamos. Ahora la empeoró. tendencia era para ese lado. Empeoró, exacto, empeoró, y sobre todo porque ahora sumaron a la mayoría de la población, que es la población trabajadora. Estas alertas sobre el problema revolucionario lo vienen planteando los católicos, los primeros en plantear esto son los católicos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, los sectores conservadores más tradicionales contrarrevolucionarios, vinculados a ese conservadurismo de la Europa pro aristocrática. Bueno, ellos siempre están con esta alerta revolucionaria. Lo que pasa es que esto va a empezar a ser incorporado por ciertas democracias. O sea, eso es lo que va a empezar a pasar, que determinadas líneas políticas democráticas van a empezar a decir, bueno, cuidado porque el orden que está cuestionado también es el orden democrático constituyente. Entonces, la revolución es en el 17, y acá en el 19, cuando estalla la Semana Trágica, el nivel de violencia, de extensión del conflicto, extensión me refiero en términos numéricos, por las características de la huelga general. La huelga general va a ser una metodología política de lucha que va a ser asociada rápidamente al problema revolucionario o el problema comunista, o más adelante el problema subversivo, ¿sí? La idea de esta solidaridad que rompe la identidad de nacional. O sea, ¿qué pasa con la huelga general? Se basa en la solidaridad de clase. Y eso se contrapone también como está la cuestión de la solidaridad de género. ¿Sí? Esto son contracaras de lo que vendría a ser una identidad defendida por los que están a favor de la ciudadanía, los que están a favor también de una mirada tradicional de la sociedad, que vendría a ser la identidad nacional. Entonces, la solidaridad de clase de la huelga general impugnada por la extensión y además la extensión en términos temporales, ¿no? O sea, la huelga general no es una cosa que empieza a las 8 de la mañana y se acaba a las 6 de la tarde, ¿sí? Las características violentas también, bueno, todos esos elementos le dan la pauta a los actores contemporáneos que
rechazan, ¿no? Los cambios sociales, le da la pauta de, bueno, quizás ha llegado los vientos de octubre, los vientos bolcheviques. Y acá hay una cuestión sobre lo que vos mencionabas de la exageración o no exageración. Por supuesto que el anticomunismo se nutre de imágenes hipertrofiadas, de teorías del complot, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se flashea con la sinarquía internacional y está la cuestión del judaísmo. Y por supuesto, el judeo-bolcheviquismo, como le mencionan algunos actores de la derecha de la época, haciendo referencias a la identidad judía de muchos referentes de las izquierdas. Obviamente que la teoría del complot está presente, pero a mí me interesa ver como el elemento racional de todo eso. Porque si estamos hablando de teorías del complot y de locuras y de exageraciones, no se pueden montar maquinarias represivas. Entonces, hay un tema que es que ahí hay que pensar que las derechas emplean esa clasificación, exagerada o no exagerada, pero emplean esa clasificación no necesariamente en función de que uno se uno se identifique con una posición de izquierda, sino con que uno tome determinadas reivindicaciones. Ya eso es lo que mencionan algunos de la época, el vector comunizante. Por ejemplo, que vos estés a favor de expresar tu solidaridad por la lucha que está ocurriendo, no sé, en otra latitud del planeta. ¿Por qué te importa eso de allá? ¿Por qué no te importan los problemas nacionales? Bueno, vos tenés actitudes comunizantes, ¿sí? Entonces hay una clasificación que está realizándose sobre las formas de expresarnos políticamente. Por eso también llama la atención, pero si no hay comunismo soviético, si no hay una amenaza revolucionaria digamos, latente, ¿sí?, de izquierdas a nivel internacional en esta actualidad degradada en la que estamos. ¿Por qué hablan del problema comunista? Porque uno toma posiciones que van en contra de esa derecha o esos sectores conservadores o liberales de derecha, y bueno, ya eso implica que te pongan adentro de esa bolsa, ¿sí? Bueno, me gustaría entonces, digamos, avanzar un poco en eso, porque justamente, bueno, vos como lo estás planteando, este anticomunismo vendría a contrarrestar, bueno, cualquier tipo de acción que rompa ese status quo y que tenía en particular como tradición política del otro lado a un movimiento obrero que empezaba a organizarse, que empezaba a tener sus propios partidos políticos, sus propios sindicatos, ¿no? Y bueno, la fundación del Partido Comunista de Argentina es justo en esa época, en 1918, primero como ruptura del Partido Socialista y luego ya adherido a la Internacional Comunista, pero digo, esta reacción es en general contra ese clima de época y contra esa tradición que se va gestando en el movimiento obrero. Pero vos ya ves que hacia la década del fines de los 20, comienzos de los 30, particularmente la década del 30, hay un salto en todo este proceso, ¿no? O sea que ya estos discursos que aparecen en católicos, que aparecen en sectores de extrema derecha, incluso que ya habían puesto en pie organizaciones, por ejemplo, paramilitares, como había sido la Liga Patriótica, por ahí podés ahora retomar un poquito de eso, ya no solamente van por un curso extra estatal, digamos, o ilegal o paramilitar, sino que empieza a buscar una legitimidad y una legalidad desde el Estado, ¿no? O sea, ese es como un gran cambio y una gran digamos, discontinuidad respecto del periodo anterior. Y entonces, digamos, la pregunta que yo quería hacer es, por un lado, aparecen instituciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la Sección Especial de Represión al Comunismo dentro de la policía de la capital federal. Y aparecen también incluso proyectos de ley, como el de Sánchez Orondo en 1936, que ya lo había presentado antes, ¿no? Pero digo, una ley de represión al comunismo estrictamente. O sea, hay un camino hacia buscar institucionalizar esa idea de que hay un enemigo interno a combatir, etcétera. Pero del otro lado, ¿qué es lo que hay? O sea, porque por un lado, nosotros vemos que hacia comienzos de la década del 30, bueno, está el golpe de Estado, el golpe de Uriburu, que hay una fuerte reacción contra el movimiento obrero, ¿no? Despidos, rebajas salariales, etcétera, un fuerte ataque a sus organizaciones. Pero digamos, continuando con la década del 30, muchos autores consideran que
empieza a haber también un proceso de institucionalización del movimiento obrero, ¿no? Y de sus organizaciones, incluso del propio Partido Comunista, adopta una política mucho más conciliadora, integrada en el régimen político, como es la del Frente Popular, que vos un poco hablás de eso. Entonces digo, recapitulando, tenemos como dos lados del conflicto, de la situación en la década del 30, ¿no? Por un lado, estos discursos anticomunistas que buscan institucionalizarse o hacerse como parte del discurso estatal, y por otro lado, un movimiento obrero que se fortalece por un lado, pero al mismo tiempo también va moderando sus acciones, al mismo tiempo que hay hitos claves, ¿no? O sea, la huelga del 36 es una situación que si después podemos compaginar las imágenes, pero digo, autos dado vuelta, desorden social, indudablemente. Tranvías prendido fuego, muy parecido a Claro. a la imagen o las imágenes de la Semana Trágica. Claro, había ahí una analogía. Y es otra huelga general, además la del 36, como la del 19, Claro. el temor a la huelga general. Mira, creo que en parte, yo voy a ampliar lo que dijiste, me parece como muy, digamos, muy criterioso y muy acertado, ¿no? Esto de pensar que el anticomunismo no se puede analizar si no se ven dos lados del conflicto que encarna. O sea, las ideas anticomunistas, yo mencionaba esto de que son representaciones dicotómicas, ¿no? Aspectos validados, aspectos invalidados. Bueno, eso implica también pensar que hay actores concretos que son definidos como el enemigo de aquellos que quieren guardar el orden. Y en los años 20 y 30 estamos asistiendo a un periodo de una gran conflictividad social obrera en la Argentina y en América Latina. Conflictividad social obrera que va a continuar todo el siglo XX y que va a ser muy característica del movimiento obrero y sindical de nuestro país. Sobre todo en los años 30 se ve, pero en los 20, más allá de que ciertas líneas historiográficas buscan como decir que era una época de bonanza, de tranquilidad, también fueron muy intensos, con masacres importantes como las ocurridas en Las Palmas y La Forestal, además de la Semana Trágica. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es el ejemplo de la Revolución de Octubre, el ejemplo bolchevique que está vivo, hace por un lado que se alienten, ¿sí?, se alienten a las distintas identidades de izquierda, algunas más, menos cercanas o con un mayor rechazo. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene distintas manifestaciones de un gran rechazo a lo ocurrido en el octubre-noviembre del 17. No obstante ello, la militancia de las izquierdas se ve respaldada en un hecho concreto de que es posible transformar la realidad. Entonces, así como tenemos ese aliento que implica el desarrollo de un movimiento sindical que va a darle una estructura, ¿no?, de organización política a la clase trabajadora, sobre la que se va a montar todo el desarrollo del sindicalismo más adelante, en los años 40, 50, etcétera. Tenemos del otro lado el temor y la alerta de quienes están ahí observando el conflicto. El conflicto obrero va a estar permeado por esa lectura contrarrevolucionaria y revolucionaria, ¿sí?, tanto para un lado como para el otro, para el lado de las izquierdas como para el lado de las derechas. Los sectores cuando digo derechas me refiero, pensemos desde lo más extremo, como pueden ser los admiradores del fascismo locales, hasta los sectores liberales, ¿no? O sea, ese amplio espectro de derechas, ¿sí?, donde algunos están más o menos a favor de la democracia, van a observar que el sector obrero organizado es un problema en el mediano largo plazo. De ahí la intención, no es casual que después, y esto lo han investigado muchos, vos también, que después de la importante huelga del año 36, el Estado busque vías de negociación para ver si la represión no es la única manera de frenar la conflictividad y así se modere la situación. Es interesante lo que pasa con el Partido Comunista. El Partido Comunista, pensemos que además del ejemplo de octubre, en Argentina se va a organizar un partido comunista que va a ser uno de los más importantes de América Latina, que en los años 30 va a constituirse como un partido masivo, ¿sí?, y sobre todo después del 36. Y es interesante que en el momento que más va a recrudecer estas posiciones anticomunistas y más se va a exigir represión, el Partido Comunista está adoptando posiciones moderadas, ¿sí? No obstante ello, y ahí pensamos las clasificaciones, el Frente Popular es visto como un problema mayor para ciertas derechas, o pensando las clasificaciones de la policía, también para el Estado, porque le permite al PC tener acceso, ¿sí?, a a una vida electoral, una vida partidaria, una vida dentro del sistema político.
Esas representaciones, ahí vos mencionabas el proyecto de Sánchez Sorondo para tratar de ilegalizar al Partido Comunista, que no es solo el Partido Comunista, sino las ideas comunistas. O sea, es interesante que el proyecto de Sorondo del año 32 y el 36 habla del problema del marxismo, las ideas comunistas. ¿Puedes comentar un poco más quién es este personaje? Y eso, para quienes no lo conocen, digo, poniéndole un poco más de cuerpo e imagen a estos personajes que representan un poco el anticomunismo. Sí, Matías Sánchez Sorondo fue un legislador del conservadurismo más rancio, heredero del Partido Autonomista Nacional. Cuando digo conservadurismo más rancio, tenemos que pensar que es esa tradición liberal de la cual, por ejemplo, la actual nueva derecha que está en el gobierno hace mucha gala de verlos como antecedentes. Era representante de lo que era el Partido Demócrata Nacional. Durante el golpe del 30 fue ministro del Interior de Uriburu, ¿sí? Una actuación bastante desdibujada porque los proyectos políticos que tuvo no tuvieron eco. Y después, a partir del 32, cuando ya gobierna esta coalición llamada La Concordancia, donde tenemos radicales, sí, antirigoyenistas, pero radicales al fin. Tenemos liberales conservadores como Sorondo y otras compañías, o Julio Argentino Roca Hijo, ¿sí? Y también socialistas independientes. Esta alianza de La Concordancia, bueno, Sorondo tiene una participación dentro de lo que son las filas conservadoras, pero muy cercana a las posiciones de extrema derecha. O sea, es un conservador con simpatías nacionalistas de extrema derecha, con simpatías fascistas abiertamente y con una marcada militancia anticomunista. Claro, no nos tenemos que olvidar que en el 33, asciende Hitler al poder y eso obviamente da un fuerte impulso, ¿no?, a todas las ideas nacionalistas, fascistoides que ya existían o que tenían ciertas simpatías con la Italia de Mussolini. Bueno, esto le da un nuevo impulso, entonces digo, se van conjugando todos estos los elementos, a lo cual además se suma después en el 36 el inicio de la Guerra Civil Española, ¿no? Digo, por este internacionalismo que vos hablabas, que está en los dos lados, ¿no? Que el internacionalismo a veces se suele asociar a las izquierdas, pero estas derechas también se veían influidas por esos fenómenos internacionales. Bueno, sin dudas eso llega hasta la actualidad, ¿no? O sea, lo vemos, pero digo, volviendo a esta época del 30, ¿no? Es ese clima de época en el que aparece esta ley anticomunista de Sánchez Sorondo, y además con cierto empujecito de que, bueno, lo decíamos recién, la policía de la capital federal había creado la sección especial de represión al comunismo. O sea, imagínense que eso daba cierto aval a las ideas anticomunistas, ¿no? La propia policía adoptando esa ideología o esa categorización como propia para dictaminar ciertos crímenes o llevar adelante ciertas acciones. Si podés comentar un poco eso, ¿no? Voy hacia ahí, previo a hacer una aclaración que justo vos me diste ahí un pie bárbaro en relación al tema del clima fascismo-antifascismo de la época. El anticomunismo juega un papel muy importante en las posiciones frente al ascenso del fascismo y del nazismo en Europa. Es decir, sectores que tenían posiciones, sí, de derecha, conservadores, quizás no se preguntaban si podían apoyar el ejemplo de Mussolini o el ejemplo de Hitler, hasta que evidenciaron las posiciones anticomunistas contrarrevolucionarias de estos fenómenos. Es decir, hay sectores conservadores, liberales, que quizás no se identifiquen con el fascismo, pero que lo van a ver con buenos ojos y van a apoyar la neutralidad, no solo durante la Segunda Guerra, sino, por ejemplo, frente al escenario del conflicto de la Guerra Civil Española, que la Guerra Civil Española se vivió en Argentina como si hubiera sido acá. ¿Sí? Es muy importante el peso que tiene en la militancia política, la solidaridad con la guerra civil, pero también la solidaridad con el bando de Franco, ¿no? No solamente estamos pensando en la solidaridad con la República que se intenta derrocar. Entonces, hay una cuestión que el problema comunista funciona como un criterio para definirte políticamente. Entonces, hay católicos que están criticándolo a Hitler o a Mussolini por tener posiciones contra la iglesia o tener críticas, o las posiciones neopaganas del fenómeno del nazismo. Bueno, hay católicos que están criticando esto, de repente ocurre la Guerra Civil Española y dicen, esto es contra el comunismo, hay que apoyar a los falangistas, hay que apoyar a Franco, hay que apoyar a Hitler, es una barrera de contención contra el comunismo, hay que apoyarlos a ellos. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión que en la historiografía se hizo mucho énfasis en el contenido antiliberal, no solo de las derechas argentinas, ¿sí?, sino también de los fascismos.
y se olvidaron del contenido anticomunista de la derecha locales, ¿sí? Y de los fascismos. Y ahí viene el tema de la represión, porque yo puedo hablar de lo que digan los católicos, yo puedo hablar de lo que diga la extrema derecha, que tiene sus organizaciones paraestatales, pero ¿qué hace el Estado? El Estado viene clasificando, ¿sí?, a las luchas sociales, a las luchas obreras, desde su creación, ¿sí?, desde que se empieza a formar, a gestar todo lo que es el aparato policial, que ahí tenemos un importante momento en la década de 1900 con el problema anarquista, Ramón Falcón profesionalizando la policía. Bueno, hay todo un proceso de clasificación de las prácticas obreras, de la militancia obrera. En el 32, la policía de la capital empieza a tener, digamos, producto de allanamientos, ¿sí?, de detenciones, empiezan a tener un montón de materiales del Partido Comunista, de la Unión Soviética, de la Internacional, ¿no? O sea, secuestran materiales de la Yuyamtor, que era una empresa soviética, y encuentran un montón de materiales en ruso, y necesitan, digamos, empezar a clasificar y a definir este tipo de materiales. Y ahí crean la sección especial, ¿sí?, de represión al comunismo. Es decir, cómo el aparato represivo estatal va complejizándose, perfeccionando su estrategia de represión al calor del estudio de esos enemigos, ¿sí? Y eso no lo hace solo acá Argentina. Digamos, hay un paralelismo muy interesante que se puede trazar con lo que sucede con la represión obrera en Chile. En los años 30 también hay una legislación y una serie de medidas que se van tomando en ese sentido de tratar de contener lo que sería el problema revolucionario, las prácticas obreras, clasificarlas en cuáles son más peligrosas que otras, y lo mismo ocurre con el Brasil de Getúlio Vargas, ¿sí? En ese momento el Estado Novo, en los años 30, que van lanzando leyes que, bueno, en Argentina la ley de Sánchez Orlando no termina siendo aprobada, pero funciona como respaldo para fallos de la Corte en las apelaciones de detenidos comunistas que, bueno, reclaman a la Corte Suprema de, bueno, están violando mi derecho político a expresarme al ser detenido, no sé, en mi casa por estar teniendo una reunión política. Claro, bueno, vos en el libro lo mencionás, digo, todo esto, además de tener una dimensión discursiva, digo, porque vos decís la clasificación que tenía la sección especial, pero después tenía una dimensión práctica que era la efectiva. Exacto. Bueno, no llega a ser un exterminio, digamos, de la militancia comunista, ni de la militancia de izquierda, ni obrera en general, porque de hecho se mantiene en el periodo y de hecho tiene expresiones radicalizadas durante el periodo, pero al mismo tiempo sí, hay ataques puntuales. Bueno, en algún momento se combina con deportaciones, ¿no?, de algunos la combinación con la ley de residencia. Claro, que digamos, deportar a un militante comunista o obrero a la Italia fascista es casi condenarlo a la muerte. Bueno, ¿cómo actuaba efectivamente, digo, más allá de esa dimensión discursiva, la dimensión práctica? ¿Cómo funcionaba? Bueno, ahí está el tema de las prácticas o banderas políticas que son clasificadas. La sección la sección especial de represión al comunismo opera de la mano de otras dos secciones de la policía de la capital, que es la de orden social y la de orden político, donde ahí circulan lo que tenga que ver prontuarios, informes. Hay una observación permanente, una vigilancia que se establece en todo espacio público. Hay regulaciones que buscan tratar de controlar las manifestaciones en el espacio público, por ejemplo, restringiendo el uso de cualquier insignia o bandera que no sea la Argentina, ¿sí? Hay detenciones por contravenciones. Los edictos contravencionales son clave para tratar de obturar el activismo político, ¿sí?, en las calles, desde el tema de estar vendiendo prensa, ¿sí? A la prensa, los diarios de izquierda se los suele acusar de asociación ilícita. Entonces, si vos estás vendiendo eso, sos cómplice de una asociación ilícita. Si vos estás haciendo una pintada en la calle, viva el comunismo, viva el socialismo, viva la clase obrera, estás cometiendo el delito de daño a la propiedad. Entonces, no se criminaliza directamente al comunismo, pero sí distintas prácticas. Y lo mismo ocurre cuando se dan los procesos de luchas. Las luchas corporativas, es decir, la lucha de los trabajadores del calzado sola, ¿sí?, el Estado es proclive a sentarse a negociar con dirigentes, mucho más que si hay una convocatoria a huelga general. Cada vez que hay un intento de convocatoria a huelga general, eso termina en represión, en detenciones, en tratar de evitar eso. Entonces, lo que nosotros vamos viendo ahí, que es que no se ataca a la identidad política directamente, sino que distintas actividades son englobadas dentro de ello, ¿sí? Y después cuando
los representantes del Estado, le hace ministros del Interior en el año 34, en el año 41, 42, tienen que dar explicaciones a esas detenciones, ellos terminan diciendo, bueno, es que todo esto se engloba dentro del avance del comunismo. ¿Sí? En el medio tenemos también al Partido Comunista diciendo, no, nosotros defendemos la democracia, no estamos con la revolución. Bueno, están todas las excusas de lo que es el militante comunista de carné, pero esa clasificación de comunista le agarra anarquista, agarra socialistas, sobre todo en los años 40, a todo lo que sea el espectro antifascista. Claro. Sí, bueno, esto, digo, para ya ir a la última parte más cronológica, pero digo, en el golpe del 43 hay un componente que en cierto sentido representa algunas continuidades con todo este discurso, incluso en un momento en donde, digo, el Partido Comunista Argentino tenía una política que, bueno, es la de la Unión Democrática, que después va a terminar en confluencia con la Embajada Norteamericana, etcétera. Digo, como que en relación al temor a que el Partido Comunista efectivamente alterara el orden social, bueno, se podría matizar, pero al mismo tiempo en el 42... y bueno, en fines del 41, 42 tenemos un momento de alza de la lucha de clases, ¿no? O sea, de acciones, incluso por ejemplo está la huelga metalúrgica del 42 que muchos testimonios plantean que hubo intentos de superar a las conducciones que existían en ese momento en los sindicatos y que en ese sentido por ahí se reafirmaba esta cuestión de temor a alterar el orden social o alterar esa cierta institucionalización que se había logrado. Y el golpe del 43, del 6 de junio del 43, del 4 de junio del 43, digamos, como que retoma elementos de ese temor, ¿no? En su discurso, por lo menos, del núcleo que da el golpe. Después, obviamente, se va transformando la situación política. Yo no me quiero meter con ya los orígenes del peronismo, que es otro tema, pero sí en el momento ese del golpe que aparece nuevamente, ¿no? Bueno, acá es interesante porque el golpe del 43 es un golpe contra ese orden liberal conservador de la concordancia. Sin embargo, esos nacionalistas del ejército que hacen el golpe sin respaldo de ninguna fracción de la clase dominante, es un golpe muy particular, el del 43. No obstante, la posición antiliberal que expresa, democrática y fuertemente anticomunista, bueno, el problema comunista que ellos plantean que existe tiene las mismas características que aquel que termina de ser clasificado o definido en función de los informes policiales, ministeriales de los gobiernos liberales. Entonces es interesante que hay una línea de continuidad entre la caracterización del problema comunista con los golpistas de Uriburu, con la concordancia de Justo, con la concordancia de Ortiz Castillo. Quizás Ortiz le mete alguna moderación, pero la represión de la sección especial continúa durante la presencia de Ortiz. Y después con los golpistas del 43, que son nacionalistas, antiliberales, antioligarquía, ¿no? Entonces, esa continuidad con un partido comunista que propone una posición prodemocrática, de alianza con sectores liberales, con pequeñas burguesías. Bueno, ese partido comunista moderado no es, considerado menos peligroso, sino que queda dentro del problema de la peligrosidad por su propia existencia. Y hay algo que me permite retomar lo que habíamos mencionado, creo que en la segunda pregunta de la primera sobre el tema de la exageración. Hay una clasificación que operan las derechas sobre los que no lo somos, los que no somos de esa línea. Y es esa potencialidad que pueden representar ciertas ideas. Entonces, hay algo también de que la presencia de ideas, desde progresistas o de centro hacia de la más extrema izquierda revolucionaria, cualquiera de esas posiciones es una evidencia de que esas derechas no tienen razón. O sea, para el católico de derecha, porque está el católico progre, ¿no? Para la extrema derecha nacionalista, para el liberal de derecha, para estas nuevas derechas liberales, neoliberales, libertarias, del término que se le pueda, de las distintas clasificaciones que podemos encontrar hoy, alt-right incluso, la existencia de posiciones en favor de la igualdad de la igualdad sexogenérica, en favor de una mayor equidad social, es la evidencia de que ese orden que están tratando de combatir no puede existir. Entonces, más o menos moderados, somos potencialmente revolucionarios. Y eso es interesante porque se lo lleva puesto incluso a posiciones que quieren como quitarse de encima, ¿no?, lo revolucionario de su impronta.
Claro, bueno, yendo ya por ahí para cerrar, pero siguiendo la línea de lo que decías antes, no es casual, digo que un gobierno como el actual, que asume con un paquete económico de medidas que son contra todos los trabajadores, no sé, creo que fue el martes anunció las medidas económicas y el jueves el protocolo Por supuesto. anti-piquetes, anti-protestas, y me llamaba la atención, no me llamaba la atención, pero lo quería destacar, que el otro día salió un video reivindicando, diciendo, bueno, vamos a revalorizar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, qué sé yo, y esas Fuerzas de Seguridad no aparecían actuando, por ejemplo, como es el discurso tradicional, también reaccionario contra el delincuente, contra el delito común, etcétera, sino que estaba bien enfocado contra la protesta social, se veían banderitas de protesta detrás. Digo, en ese sentido, como que esta tradición que vos estudiás parece que se retoma cada vez que, bueno, inevitablemente, ¿no? Digo, ¿por qué tendría un temor en que se altere el orden social? Y bueno, si estás provocando una situación en la que las grandes mayorías no van a poder llegar a fin de mes, no van a poder estudiar, no van a poder tener salud, etcétera, bueno, inevitablemente, seguramente se produzcan situaciones de mayor conflictividad social, mayor lucha de clases, etcétera, y la contracara es esto, y la demonización por el otro lado, supuesto, ¿no? O sea, la semana pasada lo vimos, ¿no? Bueno, no es parte del gobierno, pero es un aliado del gobierno, José Luis Esper, que terminó el otro día diciendo cárcel y bala contra Miriam Bregman y después contra Nicolás del Caño, pero también, digo, en general, contra el movimiento piquetero, contra la izquierda, en términos generales, pero digo, en general me parece contra cualquiera que se quiera movilizar o decir algo en contra. Entonces, bueno, cómo por ahí esta idea que vos mencionabas al principio de contrarrevolución y de reacción, o de la reacción a la contrarrevolución, puede servirnos para interpretar un poco esto, ¿no? Sí. Comunista, subversivo, disolvente, agitador, todos los términos que puedan llegar a implicar, descalificar para que vos no tengas derecho a, digamos, para que se invalide tu derecho a la protesta y al pensar distinto. Sin ir más lejos, el sábado el propio presidente en la mesa de Mirta Legrand dijo que no sé, que eran sátrapas y no sé, sádicos y no sé qué otra cosa, quienes se opongan a estas medidas. O sea que no se puede expresar una crítica, uno no puede ser oposición tranquilamente porque en realidad sos alguien que estás en contra de lo bueno vendría a ser el orden. Sí, las personas de bien. Yo creo, por supuesto, en la existencia de cínicos adentro de digamos, de estas derechas donde apelan al problema comunista o subversivo o disolvente para tener una excusa y reprimir. Existen cínicos, pero hay gente muy convencida que están frente a un comunista, un revolucionario, un problema, ¿sí? Porque nos oponemos a lo que ellos consideran bueno. O sea, el criterio es el mismo, no el criterio, la forma de razonar es similar, ¿sí? Solo que se aplica en una actualidad donde, si bien ya no está ni el mundo soviético, la revolución quedó muy atrás, pero el público se renueva. ¿Qué movimiento político masivo impactó mucho a nivel social cultural? El movimiento de mujeres en los últimos años. ¿Cuál es uno de los puntos de ataque permanente de de estas nuevas derechas en ascenso y gobernando? El movimiento de mujeres, ¿sí? Desde las posiciones de feminismo revolucionario o feminismo a las izquierdas hasta el feminismo progresista, ¿sí? Dentro de todo eso que está englobado hoy, se usa mucho en las nuevas derechas esto del marxismo cultural, que es una deformación de lo que vendría a ser la cultura comunista de los años 50 y 60, aplicado a esta idea de las derechas de construir una contrahegemonía, ¿no? Lo toman a Gramsci directamente. Eso es muy interesante que las nuevas derechas posfascistas en Europa se pusieron a leer a Gramsci para tratar de volver a tener peso en un escenario donde estaban vetadas, ¿no? Las derechas filofascistas después del 45 en Europa están vetadas, sin embargo se pone a leer a Gramsci para tratar de entrar por algún lado, y la idea es ir construyendo un discurso que ya tenga un consenso, ya genere un consenso en la sociedad. Bueno, eso en el caso argentino se vio muy presente con toda la postura celeste, pañuelo celeste, antifeminista. También
aprovecharse de las falencias y los errores también de un movimiento masivo, que todos los movimientos políticos lo tienen, ¿no? Y también las asociaciones, por supuesto, con el tema de la defensa de los derechos humanos, la impugnación por su asociación con el kirchnerismo, el retomar el tema de la violencia de las guerrillas, bueno, esto de tratar de equiparar esas viejas representaciones con la represión estatal, con cuestiones que no son, que se puedan poner al mismo lugar. Bueno, ahí opera esta nueva construcción de los enemigos. Pero esa construcción de los enemigos, implica una oposición política concreta. Yo, por eso digo, existen cínicos, pero también están los convencidos, y creo que son muchos, lamentablemente. Bueno, ya entonces vamos cerrando. Te agradezco mucho a ustedes la participación. La verdad que, bueno, el libro efectivamente da para hablar de muchos temas y da para estudiar, conocer, así que invitamos a todos y todas que lo consigan, que lo lean. A mí me queda como, digamos, reflexión final la idea de que, bueno, así como existieron estas derechas y existieron estos procesos contrarrevolucionarios, también existieron resistencias a eso y, digamos, por suerte, el régimen de Uriburu se terminó, se cayó también la dictadura de Onganía, cayó la dictadura de Videla y otros regímenes y otras ideas reaccionarias y derecha que, bueno, por eso, del otro lado, siempre en la conflictividad está un lado, pero también está el otro. Creo que, bueno, no es casual que este libro salga dentro de una colección que es sobre trabajadores, sobre historia del movimiento obrero, digamos, y las izquierdas, pero bueno, ahora también se incorpora esta temática y hay otras también, pero digo, me parece que pensar el problema del anticomunismo desde esa perspectiva también ayuda a decir, bueno, del otro lado también hubo siempre reacciones, hubo respuestas y, en cierto sentido, intentar entender esto es para pensar una salida y para pensar una alternativa a esta situación. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias. Si nos querés contar dónde conseguir el libro y si querés decir algo más de cierre. Bueno, a ver, en relación a conseguir el libro, en el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, el CETI, se puede conseguir allí. Hay varias librerías del centro que también se consigue y a partir de mañana, miércoles, se va a poder conseguir también acá en el IPS. Así que, bueno, la librería del IPS. No, y de cierre, yo creo que cuando vos el otro día que hablábamos un poco antes de plantearlo en la entrevista, me decías cómo combatir a estas nuevas derechas, digamos, estudiarlas, conocerlas, que no implica justificarlas, hay como tú una confusión donde entender implica justificar, no es lo mismo, por supuesto. Creo que más allá del trabajo mío, es un trabajo histórico que busca esos orígenes. Hoy en día hay una variada bibliografía que ha estudiado a los nuevos fenómenos, tanto en Argentina como a nivel internacional. Recomiendo esas lecturas y bueno, e ir viendo también cómo ir leyendo la realidad al calor de esos razonamientos. Bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima.